Vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos. Y muchas gracias por participar. El tema que nos reúne hoy es la gravísima situación institucional que se ha producido en el Ministerio Público de Entre Ríos, con el apartamiento de fiscales, ese conocido artilugio de la impunidad. Hoy hablan aquí los protagonistas, además de fiscales y académicos. Van a ser expositores el doctor Jorge García, Procurador General de la provincia de Entre Ríos, la doctora Cecilia Goyeneche, fiscal adjunta de la provincia de Entre Ríos, el doctor Alejandro Guyé, Procurador General de la provincia de Mendoza y presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. El doctor Daniel Sabzay, abogado constitucionalista y profesor universitario, y el doctor Luis Sebasco, ex fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como ustedes saben, este encuentro es organizado por Regia, la Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina. Esta red está integrada por organizaciones independientes, apartidarias y sin fines de lucro de la sociedad civil. Ellas son ACR, Acción Conjunta Republicana, Asociación Civil Río Paraná, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Contadores Forenses, FORES, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, CADAL, Instituto de Altos Estudios de Derecho de la provincia de Mendoza, Jubi Jueces, Justa Causa, Asociación Civil, Profesores Republicanos, Será Justicia, Asociación Civil, Usina de Justicia, Asociación Civil, y el doctor Daniel Sabzay, constitucionalista. Regia ha sido creada para defender la independencia judicial y del Ministerio Público, promover el fortalecimiento de la justicia, la transparencia y ampliar el acceso a la información de estos dos poderes del Estado, fortalecer el rol de la sociedad civil en temas de justicia. Este encuentro está siendo grabado para la plataforma YouTube y será transmitido en diferido a través del canal del doctor Daniel Sabzay. Las exposiciones tendrán una duración de 10 minutos y al final va a haber un tiempo para preguntas de los asistentes. Las preguntas ya pueden formularse por escrito en el chat. Pedimos que sean claras y breves. Quienes formulen preguntas consignen al comienzo su nombre, si es que no coincide con el que figura conectado, y en el caso de los periodistas, el medio al que pertenecen. Por razones de tiempo vamos a dar preferencia a las preguntas que revistan mayor interés frente a esta temática. Agradecemos que todos tengamos los micrófonos cerrados para evitar interferencias. Y vamos al tema de hoy. En medio de la investigación de hechos de corrupción atribuidos al ex gobernador Sergio Uribarri, actual embajador argentino en Israel, el poder político ha determinado acusar al procurador fiscal de Entre Ríos, doctor Jorge García, ante la Cámara de Diputados. Suspender a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, someterla a un jury de enjuiciamiento y reducirle su sueldo un 30%. Y además de todo esto, desplazar al Ministerio Público Fiscal como órgano natural de acusación y reemplazarlo por un acusador especial. A continuación voy a ceder la palabra al doctor Jorge García, Procurador General de la provincia de Entre Ríos. Lo escuchamos, Jorge. Active su micrófono, por favor, Jorge. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Es un placer, más allá de la circunstancia muy fea que estamos viviendo en términos institucionales. Igualmente estamos muy fuertes de ánimo y sabiendo que lo que estamos haciendo en términos de working es justicia. Yo decía que en uno de los escritos que presenté de recusación ante el jury de enjuiciamiento, que es quien absolutamente hasta hoy está actuando, ¿no?, que veía con estupor esta circunstancia, estupor del latín stupere, digamos, como sinónimo de quedar pasmado, ¿no? Esta sensación de pasmación, de quedarse aturdido, tiene que ver con que Entre Ríos es una provincia que no se merece esta vulneración constitucional grosera. Entre Ríos es una provincia donde su justicia es una justicia independiente, donde todos los jueces e integrantes del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Fiscal integra el Poder Judicial de manera autónoma, llegan a su cargo por concurso, o sea, salvo los miembros del Superior Tribunal o de las cabezas de los ministerios públicos, que tienen el sistema alberdiano tradicional, todos los jueces no le deben a nadie su nombramiento, sino a su
optimalidad científica y moral. Y la tradición de la investigación de los delitos de corrupción es una tradición entrerriana, donde hace muchos años hemos llegado, yo tengo más de 42 años, he estado de camarista muchos años y hemos condenado a ex vicegobernadores, a diputados, a exdiputados, a ex senadores, a importantísimos funcionarios de los gobiernos en esto que llamamos delitos de corrupción, que en realidad ya es una etiqueta de las convenciones internacionales de derechos humanos vinculados a la corrupción, en el sentido de que son los delitos contra la administración pública, ya sea cometidos solo por los funcionarios o cometidos en complicidad, es un delito de infracción al deber, con la complicidad de los extraneus, en el sentido de las empresas, digamos, ¿no? Entonces, aquí ha habido una importantísima, desde hace muchos años, y nunca entorpecida investigación, más allá de la chicana de los letrados del debido proceso, nunca se ha visto lo que se está viendo hoy, nunca lo hemos visto de ninguna manera. Ni siquiera en este comienzo de investigación de estos delitos en el gobierno actual, que si bien es del mismo signo, no tiene nada que ver con estas investigaciones. Entonces, aquí es importante destacar esto porque no es una ocurrencia del Ministerio Público Fiscal, sino una prioridad que está basada en las convenciones internacionales de derechos humanos, que como dice la Comisión, el informe de la Comisión del año 2019, la Comisión Interamericana, es un derecho humano básico, elemental, porque lo que se saca en el robo, para decirlo así, de los dineros públicos, que son dineros del ciudadano, lo que se saca de allí es lo que no está en hospitales, en las tareas fundamentales del Estado de prestaciones, escuelas, tareas sociales, educativas, etc. Entonces es una prioridad que viene regida no por una decisión del Ministerio Público, sino por mandato constitucional, mandato convencional, que además de las convenciones que yo decía, que tienen un dato importantísimo, ambas convenciones internacionales, las de Naciones Unidas y la Interamericana, tienen como modelo a nuestro artículo 268.2, es decir, al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Y el artículo 36 de la Constitución Nacional, en la cláusula ética, dice claramente que atentarán contra el sistema democrático, es en el mismo artículo de los traidores a la patria. Entonces, este es un bagaje que tiene que ver con los consensos morales que se han ido edificando en los momentos más lúcidos de la humanidad y que se cristalizan en estas convenciones internacionales de derechos humanos, que en realidad, hasta un dato anecdótico, vuelve totalmente caduca la vieja discusión entre naturalismo y positivismo, toda vez que aquellos principios morales que se discutían están todos cristalizados en normas convencionales. Entonces, como yo decía, no es un capricho, sino que el Ministerio Público Fiscal sigue esta política sin ningún criterio de perfeccionismo moral. Acá no estamos buscando perfeccionismo moral, sino simplemente estamos diciendo que este sujeto kantiano tiene el deber necesario de llevar su obra funcional de acuerdo precisamente al deber. Entonces, esta necesidad de investigación decanta en el viejo artículo 274 del Código Penal, el deber funcional, institucional, la competencia de deber positivo de investigar, y eso es lo que venimos haciendo desde hace muchos años con el absoluto respeto al due process, es decir, aquí se han respetado absolutamente las garantías constitucionales de los imputados en estos graves delitos. Todo esto que venía siendo, como yo digo, más allá de las chicanas que uno ya conoce y la tarea de la defensa tiene que defender a tout court, y nosotros lo aceptamos a eso, más allá de algunas cuestiones particulares, como tener medios periodísticos afines que permanentemente nos hostigan a los fiscales que no le hemos hecho caso, porque esto es, nuestro sistema es un sistema normativo, no tiene nada que ver con lo externo que son los sistemas de los medios. Pero esto tiene un quiebre, representa un quiebre desde hace poco tiempo, y que seguramente la doctora Goyeneche lo va a explicar mejor, que es cuando comienza de este hostigamiento común, se pasa a los pedidos de juicio político, el mío es del segundo juicio. Hay dos organismos aquí, una discusión, el jury de enjuiciamiento para los magistrados
que no son de corte y del Ministerio Público, y el juicio político tradicional. Acá querían que nuestra situación también fuera el jury, es decir, creo que el plan estaba preconcebido para freírnos a la doctora Goyeneche y a mí dentro del jury de enjuiciamiento. Es un jury que tiene una composición de 3 miembros del Superior Tribunal, 2 legisladores y 2 representantes del Colegio de Abogados, y que empieza, se acelera de una manera como la combustión de un fuego, de un incendio provocado, cuando la famosa mega causa de los contratos, que ya la conocen porque se han meneado mucho en la información, que es una asociación ilícita que descubrimos en principio en casualidad, digamos, hace unos años, y que representa una gran cantidad, 600 o 400 contratos a través de muchos años, de 2008 en senadores, 2012 en diputados, y que estos contratos son ficticios, y que están administrados por un estudio contable con monotributos, y que esta suma, de esta sustracción enorme de peculado, además de la asociación ilícita, representa más o menos 50 millones de dólares. Esta causa genera el primer pedido de juicio político, de jury, de enjuiciamiento para mí, y genera, por supuesto, cuando se eleva a juicio, genera el actual, el jury de enjuiciamiento actual para la doctora Goyeneche y para mí. Y esto coincide con la otra llamada mega causa, que son una cantidad de causas que se fueron investigando y se fueron enviando a juicio durante todos estos años, donde el sector investigado, por eso está bien el comienzo, el sector investigado es el Urribarrico, digamos, son todos los sectores que están vinculados con este periodo de gobierno anterior al actual. Entonces, en estas circunstancias que aparecen todas estas situaciones de gravedad muy notoria, y la más clara de todas, que ya realmente nos ha llamado la atención, recién Ullé decía, no se puede cometer tantos errores y tantas cosas mal, hay una necesidad evidentemente de apartar de la causa a la doctora Goyeneche, en el caso de mío no pudieron hacerlo, pero evidentemente generar una situación que pueda distraer, voltear, para decirlo así, a estos juicios, que han mostrado, por supuesto, la gran enorme cantidad de pruebas que tenemos contra este caso, que no interesa quién es el acusado, interesa que esto tiene que ser necesariamente una política de Estado, donde todos los partidos políticos, sin importar su bandería, se comprometan a que este derecho humano básico, que es el afectado por la corrupción, no exista más en Argentina. Es necesario un nunca más vinculado con la corrupción, porque no seremos un país serio en el mundo si no bajamos a niveles razonables los casos de corrupción. Entonces aquí es donde aparece esto de directamente el desplazamiento del Ministerio Público Fiscal, contrariando frontalmente normas de la Constitución de Entre Ríos que establecen, no solamente establecen el Ministerio Público como órgano autónomo dentro del Poder Judicial, es decir, separado de la judicatura y de la misma jerarquía, sino que además en el artículo 208 establece que la Fiscalía Anticorrupción estará dentro de la órbita del Ministerio Público. Además que las leyes orgánicas del Ministerio Público, de jury y el propio Código Procesal Penal establecen que el Procurador General, y si no es el Procurador General, la regla de sucesión, de subrogación, digamos, dentro del Ministerio Público Fiscal, son los que deben estar en el jury de enjuiciamiento. No importa si en el jury de enjuiciamiento se enjuicie a un fiscal o a un juez, o a alguno de los otros funcionarios equiparados en la Constitución para este sistema. De una manera absolutamente ilegal, el tribunal, que tiene que ser imparcial, que es un tribunal que tiene una competencia muy acotada, nada más que decir si el acusado, un juez o lo que fuera, debe perder su cargo o no. Ahí termina su competencia, en términos de Hart, regla de competencia. Ellos directamente recusan, es una palabra que usan,
sacan al Ministerio Público Fiscal, al procurador y al resto de y pretenden suplirlo con una lista de conjueces que está prevista para los jueces, no para el Ministerio Público Fiscal. Quitan a un organismo que tiene que estar sustancialmente desde la Constitución y desde las leyes. En una situación de recusación que he planteado, ¿no es cierto?, que me ha sido rechazada de una manera ridícula, planteo precisamente esto: han perdido absolutamente la imparcialidad, porque podrían haber cometido delitos, y yo como funcionario tengo el deber positivo de denunciar los delitos que estimo se han cometido de manera flagrante. Si Jorge, esto fuera vaya poco, redondeando, por favor. sí, si esto fuera poco, voy terminando. Esto como frutilla del postre, para que no creamos que esto es casual. En la tarde de ayer nos hemos notificado de un fallo que se llama COSI, donde una defensa llega en una causa de corrupción, también una causa de contratos truchos, no simulados, sino un contrato en donde lo usual, donde un legislador se apropiaba de los dineros del contratado, ¿no? Entonces, en esta causa, el Superior Tribunal, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, dicta una resolución de sobreseimiento, aplicando una regla, mal aplicando una regla que establece que los plazos, lo que establecen todos los códigos, los plazos, un mandato de optimización, dice, bueno, los plazos para investigar tienen que ser estos, pero no establece ningún plazo fatal el artículo 223 del Código de Procedimientos, y ellos equiparan eso a un plazo fatal y deciden el sobreseimiento, en contra frontalmente de lo que la Corte Suprema de Justicia ha reivindicado como doctrina, como nomofilaquia eterna de hace de toda la vida, de que las legislaturas provinciales no pueden avasallar a lo que son competencias exclusivas de la nación en la cuestión de la extinción de la acción penal. Es decir, la prescripción es algo que desde un precedente viejísimo del año 37, que precisamente es de Entre Ríos, donde se dijo esto que estoy diciendo ahora. Esto es la frutilla del postre, porque con esta norma, con esta resolución, digamos que es ilegal, por supuesto la vamos a recurrir ante la Corte Suprema, esto va a demorar todos los juicios que se están llevando a cabo en materia de corrupción, van a demorar muchísimos años, y esto es lo que está detrás de esto, digamos, de toda esta movida tan gravemente institucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge García. Vamos a ceder la palabra a la doctora Cecilia Goyeneche, que es fiscal adjunta de la provincia de Entre Ríos. Cecilia, la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, César, buenas tardes a todos los presentes, y la verdad agradezco la oportunidad de estar en este panel con los amigos que también me acompañan. Retomando un poco lo que decía el procurador García, no puedo dejar de señalar como introducción la situación de vulnerabilidad en que se encuentra en Argentina, como país donde la corrupción es un problema endémico. Cualquier persona que se ocupe de la investigación penal o del juzgamiento penal también de hechos de corrupción. Creo que no es un problema exclusivo de Argentina, ya lo ha puesto de manifiesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe que a fines del 2019 emitieron sobre corrupción y derechos humanos, marcando justamente esto, la condición de vulnerable de quienes tienen la función judicial, investigativa, de juzgamiento en este tipo de hechos. Y creo que si nosotros analizamos las noticias periodísticas, buscamos información sobre esto, nos vamos a encontrar siempre con el mismo patrón que tiene que ver con esta situación de vulnerabilidad, que es el patrón de que al funcionario que se encarga de esta investigación o del juzgamiento se procura corromperlo o se procura romperlo, digamos. La corrupción es una alternativa y así se pueden obtener fallos favorables del tenor de los que ha mencionado el procurador, u otros que conocemos, o la otra alternativa simplemente es tratar de romper la posibilidad de que este funcionario se siga animando, se siga atreviendo a cumplir con su función. Y esto entiendo que es lo que ha pasado en Entre Ríos, lo cual, esta segunda opción respecto de la intervención del Ministerio Público Fiscal nos da una gran satisfacción, ¿no?
porque nos ponen en el lugar de aquellos que no nos prestamos a otra cosa que no sea cumplir con el deber que teníamos de investigar en su momento y hoy en día de llevar a juicio las causas de corrupción. Como ya señaló el doctor García, las investigaciones de corrupción en Entre Ríos son cosa ya que podemos decir una constante, pero es cierto también que en los últimos años se despertaron o ocurrieron una seguidilla de hechos que generaron que se multipliquen las investigaciones de corrupción, y esencialmente ocurrió en septiembre del 2018 que se inició esta causa tan grande que se conoce como contratos truchos, vinculada a una mega estafa o mega sustracción ocurrida en la legislatura, en las dos cámaras de la legislatura de Entre Ríos, por lo menos durante 10 años. Y con la organización delictiva, estamos hablando acá de un hecho cometido por una organización criminal que se encargó durante estos 10 años de manera estable, con jerarquías, de realizar esa sustracción, de organizarla y ejecutarla. Y a raíz de que apareció este hecho de corrupción en la causa contratos, es que la decisión de quienes estaban vinculados o que estaban atrás de esta investigación fue la de tratar de generar las situaciones de perjuicio y de exclusión de los investigadores. Y así, al mes, nada más que al mes de iniciada la causa contratos, el procurador García, quien me precedió en el habla, fue denunciado en el jury por primera vez en sus 40 años de carrera en el Poder Judicial, y la cuestión se replicó, ese enjuiciamiento estuvo 7 meses en el análisis, hasta que finalmente se desestimó, ¿no? 7 largos meses en lo que es la primera etapa de esa investigación penal. Y la cuestión se replicó nuevamente cuando esa causa tuvo un avance fundamental, y es que cuando los dos fiscales que la llevan adelante introdujeron, consideraron concluida la investigación y remitieron a juicio la causa. Eso ocurrió el 1 de junio de este año, del 2021, y nada más que 6 días después, 2 abogados que son parte de la defensa de uno de los imputados en esa causa, aunque no lo hacen de manera formal, sino de manera oculta, ya estaban anunciando en los medios de comunicación que nos pedirían el enjuiciamiento tanto al procurador García como a mí, algo que se concretó también un mes después de la remisión de esa causa a juicio. Vemos entonces que claramente estamos frente a ese patrón. También no puedo dejar de señalar que en el inicio de este enjuiciamiento, después de las denuncias formuladas, parecía que la situación no iba a pasar a mayores, pero claro, se complementó esto con otra situación, y es que para el 16 de septiembre de este año estaba previsto el inicio de un mega juicio, 5 causas de corrupción acumulada contra el exgobernador Uribarri, que un juicio que venía con suspensiones desde 2019, estábamos tratando de hacer ese debate, y recién se pudo concretar, empezándolo el 26 de octubre de este año, luego de tener que litigar esta decisión de iniciar el juicio, ya que había una suerte de consenso por fuera del Ministerio Público Fiscal para que nos informaba que ese juicio no se iniciaría. Tuvimos que litigar 10 días para lograr que ese juicio se inicie, y finalmente se inició. Y cuando se inició ese juicio se encontraron las defensas, se encontró el señor Uribarri como principal acusado en ese debate, que la prueba era aplastante, que aquello que pensaban que iba a pasar como algo insignificante, se encontraron con que los testigos que parecía que iban a declarar a favor del exgobernador tenían que reconocer prueba documental que se les mostraba, que demostraba todas las hipótesis de la acusación, vale decir que tenían una imprenta, que esa imprenta pertenecía al cuñado del gobernador, que todas las contrataciones iban a ese lugar, que hicieron contratos, por ejemplo, de publicidad oficial, y que el dinero volvía justamente también hacia esa misma persona. Bueno, un montón de elementos probatorios que cualquiera que busca los diarios de los últimos 2 meses puede constatar, que fueron demostrando el carácter, como decía, contundente de la prueba en esa causa. Y en este contexto, digamos, más allá de ese contexto de la investigación de corrupción, nos encontramos con otro contexto, que es el contexto del jurado de enjuiciamiento.
jurado de enjuiciamiento que temprano, una vez que empezó a tomar fuerza esta causa que se está debatiendo hoy en día en tribunales de Paraná, empezó a mostrar señas de que la decisión estaba tomada y que la decisión era una decisión de destitución. Lo primero que empezamos a notar los primeros días de noviembre es que se difundían todos los votos en las prensa, que me enteraba por la prensa de que ya estaba decidida la apertura del jury. Un mes estuvieron diciendo de que la apertura del enjuiciamiento estaba decidida, hasta que finalmente tuvimos que forzar que nos notifiquen esto porque habían decidido no notificar siquiera esa apertura, y finalmente la semana pasada lo hicieron. Estos jueces que integran el jurado de enjuiciamiento entendemos que han tomado una decisión por interferir en las investigaciones de corrupción. Ya mencionó el procurador García el fallo que sacaron el día de ayer buscando la prescripción de el sobreseimiento en innumerables cantidades de causas. Y esos jueces también tienen, si vemos sus antecedentes, estoy mencionando particularmente los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, vamos a encontrarnos con que tienen claros motivos para interferir en las investigaciones de corrupción. De hecho, una de ellas, la doctora Misahuac, se excusa en las causas donde está investigado Uribarri. Habitualmente se ha excusado en todas las que está investigado Uribarri por manifestar que fue su abogada defensora y que tiene un vínculo con esta persona, y sin embargo no se ha excusado en este enjuiciamiento que se me sigue, pese a estar estrechamente vinculado con el señor Uribarri. La jueza Misahuac y el juez Carubia también tuvieron intervención en la causa de los contratos de la legislatura, con una intervención sumamente lamentable y triste también como antecedente para la provincia de Entre Ríos, porque decidieron por vía de un habeas corpus liberar y desconocer lo resuelto por dos juezas, por dos instancias judiciales en relación a las prisiones preventivas que se impusieron los primeros meses a los investigados, algunos de los investigados en esa causa. En definitiva, y esto y algunas otras cuestiones que nos indican que hay un claro sesgo en este enjuiciamiento, un claro sesgo vinculado a una toma de postura, bueno, la decisión de excluir al Ministerio Público Fiscal del rol de acusador y del rol de control de legalidad, porque le han negado incluso al señor procurador que se presente recusando a los jueces, sosteniendo que el Ministerio Público Fiscal no tiene nada que hacer en este enjuiciamiento. Es algo realmente insólito, pero que además nos muestra cuál es el objetivo de este enjuiciamiento. Un objetivo que nada tiene que ver con algún principio constitucional, nada tiene que ver con alguna idea de el buen derecho o del hacer justicia, nada tiene que ver con eso, sino más bien es un objetivo absolutamente sesgado y que tiende a lograr una sola cosa, que es la interferencia, es el impedimento a la independencia del Ministerio Público Fiscal en esta investigación. Por cerrar y para marcar algunas cuestiones, una de las cuestiones que se me endilga, de las que se me acusa, tiene que ver con el vínculo de otra persona, de mi esposo, con uno de los imputados, y el Tribunal de Enjuiciamiento ha señalado esto como algo que me puede encargar a mí, de la cual tengo que rendir cuentas, una circunstancia que entiendo claramente como un sesgo patriarcal, como un sesgo machista, que aparentemente me tendría que imponer un deber especial respecto de los afectos de mi marido, como ya lo he dicho en alguna constancia por escrito. Creo que no están dadas las condiciones de legalidad en este proceso, pero además creo que estamos en una circunstancia absolutamente triste en lo institucional sobre todo, más allá de lo individual. En lo individual, la verdad que se me endilguen o que se me pretenda abrir un enjuiciamiento por las razones absolutamente banales que se están esgrimiendo, podría decir una satisfacción, ¿no? Y en esto recuerdo, decíamos, la causa que conmovió los cimientos de la institucionalidad entrerriana y que motivó este tipo de reacciones, se inició en septiembre del 2018. En abril del 2019, y recuerdo muy bien el día porque tiene que ver con una fecha vinculada a mi familia, el 13 de abril del 2019, me informan a mí por dos vías distintos, dos conocidos distintos, que se habían contratado a los servicios de inteligencia en Buenos Aires, que Uribarri lo había hecho, para tratar de encontrar algún motivo para o enjuiciarme o denunciarme o hacer algún tipo de carpetazo o alguna de estas actividades que desconocemos pero que aparentemente son bastante habituales. Eso pasó hace ya más de 2 años
Y pasados 2 años seguimos con la misma circunstancia, con los mismos elementos banales, las mismas absurdidades y las mismas infamias que se habían montado allá por fines del 2018 y 2019. Con lo cual... Cecilia, sí, vaya redondeando, por favor. Cierro, con lo cual, la verdad que lo único que podemos llegar, la única conclusión a la que podemos llegar es que este enjuiciamiento tiene que ver con ese fin que decía, de romper al Ministerio Público Fiscal, porque el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos está haciendo lo mínimo que podría hacer, realizar su tarea con independencia. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. El doctor Alejandro Bullé es Procurador General de la provincia de Mendoza y presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Alejandro, lo escuchamos. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer este espacio para poder llegar con la idea, con el pensamiento que tenemos desde el Consejo de Procuradores respecto de esta triste situación. Yo ayer manifesté en una radio de Entre Ríos que yo creo que en Entre Ríos hay una gran tristeza, y hay una gran tristeza porque hay un velorio, y es que están velando la Constitución. La están velando porque un tribunal de enjuiciamiento ha decidido omitir la aplicación o dejarla de lado, lisa y llanamente, no solamente la aplicación de las normas sustanciales, rituales de Entre Ríos, sino además la Constitución misma. La decisión que dispone abrir el enjuiciamiento de la doctora Cecilia Goyeneche y desplazar al Ministerio Público Fiscal como órgano de la acusación, designando en su lugar, es decir, creando un órgano acusador ad hoc, claramente vulnera la Constitución de la provincia de Entre Ríos. Y vulnera además normativa convencional, supranacional, que resguardan un proceso justo, que resguardan un proceso realizado mediante todos los mecanismos establecidos en las mandas legales y llevado adelante por los órganos naturales. Esto es casi como crear una comisión especial. Esto es terrible. La verdad que si la excusa de apartar al Ministerio Público, órgano natural, reitero, constitucional, está en un temor de parcialidad, pues ignoran el deber de objetividad que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público no se agota en el procurador y en la fiscal adjunta. Tiene muchos fiscales y el orden de subrogancia debió haberse seguido dentro de la estructura del Ministerio Público y no crear una comisión especial acusadora. Realmente es terrible, pero además ese mismo temor de parcialidad puedo tenerlo yo respecto de los miembros de la Corte cuando juzgan la conducta en un jury de jueces que dependen funcionalmente de ellos. ¿Y ahí qué? Ahí no tengo derecho a pensar, a recelar que pueden favorecer de alguna manera con el mismo criterio a los jueces. Francamente, me parece una barbaridad, porque al actuar de esta manera han adoptado una postura de jactancia ajena a cualquier concepto republicano. Porque desconfío de ustedes, nosotros no. Nosotros somos impolutos. Sobre nosotros, jueces, que tenemos un deber de imparcialidad que no lo tiene el Ministerio Público, nadie tiene que dudar. Pero sobre ustedes sí, porque seguramente se van a ayudar, van a colaborar entre ustedes. Realmente es una postura espantosa.
han emitido un pronunciamiento que va en contra de las normas, han ejercido facultades que no tienen, han creado un órgano acusador extraño al que prevé la Constitución. Esto a mí y a cualquiera lo hace pensar claramente que ya tienen tomada una decisión final en el proceso, o cuanto menos se quieren asegurar que la decisión final sea la que ellos están propugnando. La doctora Goyeneche acaba de señalar dos cosas que son gravísimas, porque uno de esos integrantes del jury de enjuiciamiento que pertenece a la Corte ha sido abogado del exgobernador. Y cuidado, acá quiero aclarar que cuando nosotros estamos hablando de esto, yo no parcializo en orden a un partido político de ninguna manera, porque estos principios republicanos caben respecto de cualquier partido político. Estamos hablando del perjuicio a la autonomía del Ministerio Público Fiscal. Realmente yo creo que es tremendo. La contradicción es tan grosera que respecto del doctor García, cuando se tienen que pronunciar, dice no, nosotros no somos competentes para entender en el juicio político que debería hacérsele al procurador, al doctor García. Pero eso sí lo apartamos de todo proceso de jury de enjuiciamiento. ¿Pero cómo? No es que no tienen competencia, no tienen facultades para intervenir o para pronunciarse respecto de él, de su situación, pero no obstante eso lo apartan. No entiendo nada, porque en todo caso, quien pudo haberlo apartado es o la legislatura, que es el órgano al que ellos remitieron, extrañamente remitieron, en vez de decir que no es la vía correcta a los denunciantes, ellos lo remiten, le ahorran el trámite a los denunciantes para que no tengan que ir caminando a la legislatura. Entonces lo remiten ellos el proceso. Dice, tomen, investiguenlo. Entonces, remiten para que investigue allá. ¿Y quién era el único órgano que podía disponer el apartamiento del doctor García? O la legislatura, o él en todo caso excusándose de intervenir. Pero no un tribunal que no es competente porque ellos mismos se están declarando incompetentes para pronunciarse respecto del Procurador General de la Corte. Es terrible, realmente desconocer el carácter autónomo del Ministerio Público, realmente es espantoso, porque quien no aplica la Constitución o quien resuelve de manera contraria a la Constitución, puede caer peligrosamente en el 248 del Código Penal. Y quien crea un organismo que no existe y quien acepta desempeñarse en tales condiciones, también puede aparecer con una conducta típica. Entonces, a mí me parece que esta resolución, esta vocación, clara vocación destituyente, que deja fuera todo tipo de garantía institucional, conduce a resultados muy peligrosos. Nosotros dijimos desde los consejos que en estos tiempos en que la sociedad está cuestionando gravemente la complacencia de la justicia respecto de la clase política dirigente, y acá reitero, sea cual fuere el partido de pertenencia, porque no quiero hacer de esto una cuestión política. Esta arbitraria e ilegal actuación de un tribunal de enjuiciamiento, lo único que está haciendo es quebrantar a uno de los poderes del Estado republicano. Alejandro, ¿quiero ir redondeando, por favor? Sí, ahí termino. Y claro, esto nos retrotrae a la época, como decía recién, de comisiones, la creación de comisiones especiales, que tiraba el respeto institucional por el suelo, y que la verdad lo perfilábamos lo vivimos en una época triste y oscura de nuestro pasado. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos
y por lo que vamos a luchar siempre es por la defensa de la legalidad y la vigencia de la Constitución, de manera tal que esto no es desde los consejos no es una actitud corporativa de protección a la doctora Goyeneche o al doctor García, de quienes tengo el mejor de los conceptos en orden a la probidad, a la honestidad y a la capacidad de ambos. Pero no me voy a meter a analizar ese aspecto. Sí vamos a defender el debido proceso, la legalidad y a nuestra República. Gracias. Muchas gracias, doctor Goulet. Vamos a escuchar al doctor Daniel Sabzai, que es abogado constitucionalista y profesor universitario. Daniel, te escuchamos. Perdón, Yo, me parece Daniel, que no está te muteado. veo. No te veo en pantalla y debe ser que estás muteado, Daniel. ¿En pantalla tampoco? Porque estoy con el... ¿No Ahora se me ve? sí, ahora sí te veo en pantalla y te escucho. Bueno, quería agradecerle a César y a todo Regia, la red de entidades por la justicia independiente de Argentina, que me honro en pertenecer. Este encuentro que lo que quiere es difundir una situación de serios agravios institucionales, que han sido redondeados magníficamente por los doctores García, Goyeneche y Goulet, pero que solamente voy a puntualizar lo que a mí me parece más grave, y que ocurra nada menos que en la provincia que es la cuna de la Constitución Nacional. Yo considero que el gran prócer argentino es justo José de Urquiza, porque fue el que permitió con su perseverancia y personalidad que después de tantas dificultades y enfrentamientos la Argentina tuviera una constitución. Así que choca aún más que esto ocurra en una provincia como Entre Ríos, donde hay además la posibilidad de que distintos partidos gobiernen, que los órganos judiciales y del Ministerio Público han tenido una integración que se ha ido generando de manera paulatina. Sin embargo, vemos que lo que hoy ocurre tiene las características más sorprendentes y desesperantes de una desconstitucionalización creciente. En primer lugar, el mal hábito, si se puede decir así, de un poder judicial y un poder ejecutivo, en este caso, que decide modificar la Constitución como le antoja y trastocar absolutamente el orden constitucional, atribuyendo facultades a órganos que no existen o inventándolos. No voy a repetir cuáles son, porque fueron perfectamente redondeados, pero lo hemos visto. Es decir, un claro avasallamiento, además de facultades legales o constitucionales, porque inclusive implican en muchos casos la reforma de la Constitución de la provincia para hacer semejantes tropelías. Por otro lado, vemos un principio impresionante de desigualdad ante la ley, porque solo los poderosos, que los que deberían estar más sometidos que los demás a un debido proceso, se pueden permitir semejantes privilegios encaminados claramente a conseguir la impunidad. En tercer lugar, quiero destacar que la Argentina, con la firma de dos convenciones, la regional contra la corrupción y la internacional, se ha comprometido en ambas convenciones a luchar contra toda situación de corrupción y a remover inclusive todo obstáculo que impida la lucha contra la impunidad. Y en este caso está haciendo exactamente lo contrario. Es toda una estrategia encaminada al logro y la consagración de la impunidad de los poderosos. Por lo tanto, tiene la Argentina el grave riesgo de incurrir en responsabilidad internacional por el incumplimiento de dos convenciones, una internacional y una regional. En cuarto lugar, y ya me refiero a nivel de la República Argentina, yo me pregunto si una provincia que avasalla de este modo uno de los poderes del Estado, que tiene además una definición muy similar a la de la Constitución Nacional, es decir, una independencia y una autonomía respecto a eso, es como un órgano ad hoc prácticamente extrapolado, y que se lo hace sin ningún tipo de miramiento, no está atacando la forma republicana de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque no olvidemos que
uno de los institutos de excepción que contempla nuestra Constitución Nacional es la intervención federal. Y procede particularmente cuando una provincia no observa, no respeta la forma republicana de gobierno. Para mí, lo que ocurre en vuestra provincia, lamentablemente, van a decir que exagero, no, no exagero, es el avasallamiento de una manera impúdica del poder de control por antonomasia, de una manera realmente que sorprende inclusive por la doble vara, porque entre estas tropelías y este doble estándar encontramos que la doctora Goyeneche, como el marido, tendría algún tipo de relación que se relaciona con alguien que está acusado en el juicio del marido, entonces hay que apartarla. En cambio, que en el jury de enjuiciamiento esté un abogado de quien está precisamente acusado, eso está perfecto. Es algo increíble, es una cosa que vemos que se repite en todos los casos, este doble estándar tan típico de una determinada manera de proceder. Así que yo no me quiero extender más, pero quería sí manifestar esto desde una visión puramente institucional. Esto es grave para la República en su conjunto, porque las provincias argentinas, como la Corte lo ha dicho desde antaño, integran un único Estado, y la continuidad constitucional e institucional debe estar presente en todos los estados. Si en alguno de ellos esto no se genera, el agravio es para la institucionalidad de la nación argentina en su conjunto. Así que debemos luchar para que esto no persista y que rápidamente vuelvan las cosas a su lugar, y sobre todo el principio de igualdad ante la ley, la legalidad y la supremacía constitucional se restauran. Yo quería simplemente decir que en el día de esto está siendo grabado y va a ser retransmitido en diferido en mi canal de YouTube. Agradecer al operador, que es el canal Uptown, donde tenemos afortunadamente cerca de 54.000 suscriptores, con lo cual espero que tenga la difusión que merece. Muchas gracias y seguimos luchando por una Argentina en la que valga la pena vivir, con una justicia con mayúscula y dentro de la legalidad. Gracias. Gracias, doctor Satzai. El doctor Luis Sebasco, ex fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a hablar a continuación. Luis, te escuchamos. Buenas tardes. Yendo al grano, por una cuestión de tiempo, realmente cuando nos planteamos este tipo de situaciones, uno no puede menos recordar que la Constitución Nacional expresamente identifica los actos de corrupción como atentados al sistema democrático. Y esta declaración no es una declaración menor y está directamente relacionada con que quienes cometen actos de corrupción desde el poder manejan los hilos del poder para lograr su impunidad, y la corrupción degrada la institucionalidad democrática. Particularmente viene ocurriendo desde hace hay un proceso de cambio en materia procesal en los últimos 25 o 30 años, avanzando hacia los sistemas acusatorios, y en ese caso el rol de los fiscales y del Ministerio Público Fiscal ha ido cambiando y ha ido cobrando relevancia. Y a medida que va cobrando relevancia, se van advirtiendo ataques a los fiscales, no solamente en nuestro país, sino en toda la región. Así como largamente se ha expuesto hoy el problema de la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe se ha modificado la ley de Ministerio Público para tener mayor injerencia los poderes políticos en el enjuiciamiento y remoción de los fiscales. Hay países vecinos, como en Paraguay, donde los fiscales son ratificados o no cada 5 años. Ustedes imagínense un fiscal investigando corrupción en ese contexto, sin hablar de atentados físicos contra fiscales, como ha ocurrido en Ecuador, o en Perú, o en países de la región. Pero sin ir tan lejos, no puedo menos que recordar en este contexto lo que pasó con el fiscal Campagnoli en su momento, que también fue duramente atacado y sometido a un enjuiciamiento por motivos tan banales, que hubo una de las miembros del jurado de enjuiciamiento que renunció por las presiones que estaba recibiendo, porque era imposible sostener esa acusación. Y no solamente Campagnoli en aquel momento, también un juez de la Corte. Los ataques absurdos que recibió el doctor Fait,
un hombre absolutamente honorable, que fue juzgado públicamente, entre comillas, en la Plaza Lavalle, e insultada y escupida su imagen, y tratado de decrépito, que por qué no se iba, ¿no? En ese contexto, lo que tenemos que ver siempre presente es esta situación del poder ejerciendo la búsqueda de su impunidad. Esto es lo que está ocurriendo hoy en Entre Ríos, ni más ni menos, porque esta forma que jurídicamente ridícula con que se ha manejado el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia no es más ni menos que la misma forma en que se ha manifestado el poder buscando la impunidad por los actos de corrupción. Porque así como desde el punto de vista meramente técnico, nosotros defendemos el proceso oral, defendemos el juicio por jurados, defendemos el sistema acusatorio, lo que este tipo de procesos muestra, sin ninguna duda, es el peso de la prueba, el peso de la evidencia, y la búsqueda es que esa evidencia no se muestre en los juicios orales y públicos ante la opinión general o ante la opinión pública. Entonces, me parece que la defensa de la institucionalidad en este contexto en la provincia de Entre Ríos, también en la provincia de Santa Fe, esta defensa de la institucionalidad está directamente vinculada con aquello que establece el artículo 36 de la Constitución y con los pactos internacionales que se han mencionado, que ha firmado la República Argentina, que indican que hay que avanzar progresivamente en la búsqueda de la independencia de los órganos encargados de combatir la corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, los protocolos de la Convención de Palermo son muy claros en este sentido. Y tienen estas situaciones que se dan, tienen un común denominador, y el común denominador es la búsqueda de desacreditar a los acusadores. Diciendo que, por ejemplo, la doctora Goyeneche debió haberse excusado, es ponerla en el lugar en que nunca hay que poner a un fiscal y tampoco a un juez, que es en el lugar de la persona interesada en el proceso. El modo de desacreditar el proceso es decir que quien está llevando adelante el proceso está interesado en el proceso. Y la verdad es que la mayoría de la población no está en condiciones de ponerse a leer el diario o a leer las actas de los tribunales de enjuiciamiento para analizar la banalidad de la imputación. Lo que queda desacredita que algo queda. Ese es el refrán, y por algo existe ese refrán. Entonces, la búsqueda es desacreditar a quien está llevando adelante la investigación, y si no puedo desacreditar solamente a la persona, desacredito la institución. ¿Por qué? Porque estos son caminos desesperados de búsquedas de impunidad. Entonces, me parece que esta iniciativa de Regia es esencial, y estas iniciativas de las organizaciones civiles son importantísimas para defender la institucionalidad, defender la República en el marco constitucional. Entonces, más allá de que coincido con el doctor Alejandro Goulet en cuanto a que tengo la mejor de las opiniones del doctor García y de la doctora Goyeneche, me parece que esto debe ser defendido de esa manera. Y me consta, por haber participado activamente en los consejos de procuradores, que esta defensa institucional de los ministerios públicos se ha hecho en todos los casos en donde se ha puesto en crisis justamente esa facultad independiente de decidir en su rol funcional. No es una cuestión corporativa, sino una convicción que tienen los consejos de procuradores de defender esa institucionalidad, y es aquí donde estamos. Más allá de que personalmente puedo defender sin ningún cargo de conciencia al doctor García y a la doctora Goyeneche, me parece que lo importante es poner el acento que esto que está ocurriendo en Entre Ríos es particularmente grave. Y para que se vea cómo piensa en esto muchas veces la clase política, vamos a poner un solo ejemplo. Una provincia pionera en el juicio por jurados fue la provincia de Neuquén, y estaba trabado el procedimiento de jurados en la legislatura de Neuquén hasta que se dieron cuenta que para que saliera
había que sacar los delitos de corrupción de aquellos que podían ser juzgados por jurados, y rápidamente el proyecto se puso en funcionamiento. Es decir, aquello que los corruptos temen es la exposición clara y concreta de los actos de corrupción, la búsqueda de ocultar y de disciplinar a aquellos que tienen que llevar adelante esas investigaciones. Por eso no les quiero quitar más tiempo, quiero ajustarme al tiempo concedido, pero creo que iniciativas de este tipo deberían multiplicarse y estar alertas, estar permanentemente alertas para que cada vez que se pretenda ocultar la corrupción, nosotros podamos poner el acento y poner la protesta en el aire, porque recordemos que siempre y en todos los casos la corrupción mata. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Está abierta la posibilidad para quien quiera formular alguna pregunta a través del chat de este Zoom por escrito. Y mientras tanto, desde ya agradecemos a los doctores Jorge García, Cecilia Goyeneche, Alejandro Bullé, Daniel Sabzai y Luis Sebasco por estas excelentes exposiciones que hemos escuchado hoy. La doctora Raquel Slotolou felicita a los oradores y pregunta si de parte de la Red Regia va a haber alguna presentación en particular. Esto es algo que puntualmente dentro de la Regia se está analizando y evidentemente alguna determinación va a haber en los próximos días. Una pregunta para Si el me permite, doctor. es un tema que en Regia no hemos tratado. No, aún no lo hemos tratado. Para el doctor Sabzai, si entiende que es sustentable un sistema democrático en el cual se persiga a fiscales que investigan casos de corrupción. Definitivamente no, es lo que traté de expresar en mi exposición. La importancia del Ministerio Público, su independencia y autonomía, es algo básico para la defensa de una república. Porque ustedes saben que en el principio de separación de poderes que de manera tan genial Montesquieu construyó, la función de control es la clave de bóvedas, no la distribución de funciones, sino la posibilidad de que la función de control recíproco entre los distintos poderes opere de manera efectiva, y entonces, como él decía, que era necesario por la fuerza de las cosas que el poder detuviese al poder. Ustedes recuerdan que Lord Acton decía que el poder corrompía y el poder absoluto corrompía absolutamente, ¿no? Lo que vemos en Argentina, lamentablemente, tanto a nivel nacional en muchas oportunidades y en provincias, bueno, en algunas como Formosa permanentemente, es que lo de Lord Acton combinado con Montesquieu ha sido una profecía genial, porque efectivamente es lo que se ocurre. El poder absoluto que corrompe absolutamente. Y como decía César, lo de miente, miente que algo quedará, esto lo decía Goebbels, una de las grandes figuras del nazismo. Y nosotros estamos permanentemente confrontados a un cuentito, a un relato, es una mentira que a mucha gente llama lamentablemente al error, pero que es la mentira precisamente para ver el modo de desacreditar a las personas que controlan. Y yo les diría que no solamente a los funcionarios públicos, sino también a aquellos que levantamos la voz. Yo estoy siendo desde hace un tiempo absolutamente acosado por distintas figuras públicas que me mandan cartas documentos tratando de realmente ver el modo como penalizarme desde la opinión y la información. Me ha pasado, más lo hice público con el juez Violini,
con la doctora Odarda, y hoy, hace un rato, me mandó Servini de Cubría también, una especie de admonición, llamando la atención de que yo tengo un discurso de odio y que ella se siente injuriada, que detenga ese odio contra ella, porque si no va a accionar judicialmente contra mí, textualmente, eso hace un rato. Así que evidentemente está lanzada una verdadera campaña para destruir y además para consagrar el delito de opinión y de información. ¿Ustedes se dan cuenta lo que nos está pasando? Es gravísimo. Bueno, no me quiero extender más, pero quería decirlo. Gracias. Hay una pregunta que se reitera para los doctores García y Goyeneche, que sería, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que cabe esperar? ¿Qué es lo que se debería hacer de aquí en más para contrarrestar esto? Y en relación con esto, la doctora María Eugenia Talerico pregunta si realmente se conformará una fiscalía ad hoc con abogados de la matrícula listados. ¿El doctor García quiere comenzar? Que me conecto. Sí, muchas gracias. Yo realmente en cuanto al criterio de la autonomía, no encontré mejor metáfora que la de Kant en el discurso, en el discurso que se hizo en el Monatskrift de Berlín, de qué es la ilustración, donde él dice la ilustración es salir de la minoría de edad, dejar de reconocer una tutela, sino simplemente el sapere aude, digamos, el atreverse a pensar, salir del tutelaje. Esto es la tarea más importante de los jueces y esta es la tarea más importante del Ministerio Público Fiscal. Por eso, obviamente, como decía hoy la doctora Goyeneche, nos quieren apartar. Obviamente que lo más importante es que todo esto, toda esta maniobra quede expuesta para que toda la opinión pública lo vea con la claridad que lo vemos nosotros, más allá de la dificultad muchas veces de decirlo en términos comprensibles. Y fundamentalmente vamos a ir paso a paso, porque esto que nosotros hemos señalado, como que hay habría un flagrante delito, digamos, en desplazar a un organismo sustancial de la Constitución, tiene un aspecto que es la proposición y la performance, para hablar en términos performativos, tiene que lograr su cometido, es decir, tienen que lograr que algún abogado acepte de la lista, de estas listas que son para suplir a los jueces, acepte el convite, digamos, el convite ilegal. Hasta ahora no han logrado hacerlo. Espero que no logren hacerlo para que no se consume de nuevo otro delito que sería el delito de aceptación. Yo recuerdo aquel famoso caso del fiscal en la época de Menem, que era sobrino o allegado o algo así de una persona que estaba relacionada con el expresidente y que fue nombrado fiscal y que no tenía el título de abogado. Y bueno, y duró creo 6 meses hasta que estalló esto, terminó condenado, digamos, un ejemplo de aceptación y nombramiento ilegal de funcionario público del artículo 253. Nos han dicho en la contestación de la recusación, redoblando, digamos, este tribunal tan particular, nos han dicho que nosotros no tenemos competencia para recusar porque ellos se han declarado incompetentes, y además nos advierten que estamos amedrentando con el Código Penal. Es decir, le estamos diciendo que pueden haber cometido un delito y esto es visto por este tribunal como un amedrentamiento. O sea que evidentemente hay un redoblar de la tarea y nosotros vamos a seguir haciendo todo lo posible para que la mostración pública de esta enormidad, de esta cosa insólita desde el mundo del derecho, no llegue a buen puerto, es decir, que no logren finalmente tener algún fiscal ad hoc de esta creación mágica de la que habló Guye. Y sin perjuicio de eso, por supuesto, estamos analizando todas las alternativas de ocurrir ante la Corte Suprema, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados frente a este desplazamiento ilegal. Gracias, Cecilia Goyeneche. Doctora.
Sí, poco más para agregar. Efectivamente, doctora Talerico, han dispuesto desplazar, hacer un procedimiento de enjuiciamiento sin la presencia del Ministerio Público Fiscal en ningún rol, ni como acusador ni como control de legalidad. Por eso hoy le han rechazado al doctor García una presentación recusando a los jurados. Y la verdad que uno se siente en el pasmo de esta decisión, en el sentido de que nosotros estamos formados para la reacción jurídica, ¿no? Esa es la forma de pensamiento que uno tiene, y la pretensión es reaccionar con las herramientas legales, y uno piensa que a veces puede verse sometido a un enjuiciamiento, pero siempre dentro de la legalidad, y ahora nos encontramos frente a algo totalmente distinto, que es el sometimiento a un procedimiento de juzgamiento ilegal. Por eso, como decía el doctor García, estamos estudiando las vías a seguir, pero las vías a seguir son distintas a las del sometimiento al juzgamiento meramente, y al de trabajar por la defensa exclusivamente en sentido material, sino que van a ser otras vías que tienen que ver con la defensa de la institucionalidad primero, ¿no? Tenemos que recobrar en Entre Ríos las vías institucionales para resolver los conflictos. Esto es lo que se ha quebrado, y lamentablemente lo ha quebrado, lo ha roto, integrantes del jurado de enjuiciamiento encabezados por miembros del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Estamos estudiando cómo llegar a eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Se ha cumplido el tiempo previsto para este evento, así que por razones de tiempo hasta acá llegamos. En nombre de Regia, Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina, agradecemos a todos los participantes, ha habido más de 100 participantes en este Zoom, y en especial a los sobresalientes expositores que nos han acompañado. Los esperamos en el próximo evento de Regia. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Gracias, Regia. Buenas tardes, adiós. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias.